Queridos hermanos, gracias al Señor llegamos a una serie más de nuestro alimento diario, cuyo tema es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a comenzar con el volumen 1 que nos habla de la vida del cuerpo. Y la primera semana que vamos a comenzar ahora tiene como tema general la secuencia maravillosa de la Biblia. Gracias al Señor, nosotros vamos a comenzar a destacar a partir de ahora los puntos principales relacionados con cada día de la semana, como nosotros siempre hacemos para ayudar a los hermanos a entender un poco más los mensajes de la semana y poder cavar un poco más y disfrutar más y poder presentar a la iglesia una palabra más robusta, más llena de vida. Gracias al Señor, esta semana nosotros vamos a discurrir sobre algunos temas. El arreglo soberano de Dios con respecto a la disposición de las dos cartas, que es Romanos y Primera de Corintios. También vamos a ver sobre cómo debemos encarar los problemas en la iglesia. La iglesia tiene muchos problemas y necesitamos saber cómo resolver estos problemas, depender del Señor, depender del Espíritu. También vamos a ver sobre la salvación completa de Dios. Esta salvación pasa por un proceso que incluye la justificación, la santificación y también la glorificación, que es el punto máximo. Y al fin, nosotros vamos a ver cuál es la visión que debe regir a las iglesias hasta el regreso del Señor. La carta a Primera Corintios, a los Corintios, ella presenta muchos problemas. Y estos problemas son generados principalmente porque los hermanos viven en la carne. O sea, cuanto más vivimos en la carne, más problemas traemos tanto para el Señor como para la iglesia. Sabiendo de esto, nosotros necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, buscar más las cosas del Señor, hasta tornarnos hijos maduros de Dios y ayudar a Dios y también ayudar a la iglesia a avanzar para concluir el plan de Dios aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. La carta a los romanos, ella nos presenta la salvación completa para el hombre. O sea, en cuanto Primera Corintios es una carta así bastante negativa, que trae muchos problemas de la iglesia, la carta a los romanos nos presenta la solución, tanto para los problemas como para el hombre. Entonces nosotros necesitamos del libro de Romanos. Por esto, aunque el libro de Romanos haya sido escrito después de la primera y la segunda carta de los Corintios, en la Biblia ella es presentada como primero, viene enfrente de primera y segunda de Corintios. ¿Por qué? Porque para entrar en el libro de Primera Corintios, con tantas cosas negativas, es necesario que primero podamos entender lo que Dios tiene, Dios tiene un plan para este hombre caído, este hombre lleno de problemas. Y este plan que Dios tiene para este hombre es su salvación completa a través de Cristo Jesús. Por eso que el libro de Romanos, Él viene adelante para darnos esta ayuda. Ahora, Cristo siendo nuestra solución para nuestros problemas, nosotros podemos entrar en el libro de Primera de Corintios y disfrutar también de las riquezas que hay allí y entender cada situación de aquellas como una ayuda práctica e importante para nosotros. En el día martes vemos sobre el camino de la salvación. Aquí comienza el camino de la salvación. Al ser salvos, Dios quiere darnos la salvación completa, y esta salvación completa envuelve, como yo dije en el inicio de la palabra, envuelve la justificación, santificación y glorificación. Comenzando con la justificación, la condición del hombre en el comienzo era una condición miserable de caída. Él necesitaba ser justificado. Entonces, Dios proveyó la justificación para el hombre a través de Cristo. El Señor vino como hombre y tuvo un vivir humano aquí en la tierra, sufrió por nosotros, fue hasta la cruz, derramó su sangre. Esta sangre derramada por Cristo en la cruz dio la base para la justificación, así como en el Antiguo Testamento había la figura del propiciatorio, donde el sacerdote podía, cuando entraba allí, en aquel lugar santísimo,
aquel lugar tan importante para el sacerdote. Allá él tenía el arca y encima del arca estaba el propiciatorio. Entonces el sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo sin sangre. Él derramaba la sangre encima del propiciatorio y ahí, después que hacía esto, él podía entrar. Entonces, aquella sangre derramada sobre el propiciatorio hacía con que Dios fuese propicio para los hombres. De la misma manera, es la sangre de Cristo. Una vez que la sangre de Cristo es derramada por nosotros y nosotros creemos en esta obra redentora de Cristo, nosotros somos justificados por Dios. Entonces Dios ahora puede ser propicio a nosotros que creemos en la obra redentora de Cristo. Entonces esta justificación es maravillosa porque nosotros necesitábamos de ella. Entonces en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8 nosotros vemos esta condición caída del hombre. Y en el capítulo 8 Pablo ya habla, él dice así en el final del 7, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él da bravo, gracias al Señor, y dice gracias al Señor por Cristo nuestro Señor. Entonces aquí vemos a partir del capítulo 8 la ley del Espíritu y de la vida. Esta ley es la que va a salvar al hombre de la ley del pecado y de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Alabado sea el Señor. También en el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de Romanos, nosotros vemos la vida de la iglesia, que también nos ayuda con relación al proceso de santificación. Entonces, si nosotros experimentamos estas palabras que nosotros tenemos en el libro de 1 Corintios, vamos a ser muy ayudados. Al creer en Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a experimentar el comienzo del proceso de salvación en nuestra vida, que es la justificación. Ahora podemos allegarnos al trono de la gracia y disfrutar de las insondables riquezas del Señor. A partir de ahí nosotros vamos para el miércoles y el jueves. Estos 2 días hablan de la santificación. ¿Por qué nosotros necesitamos de la santificación? Porque nuestra alma, ella está contaminada con varios elementos del pecado. Entonces es importante que nosotros tengamos la santificación en nosotros. Y para tener esta santificación, nosotros necesitamos disfrutar de aquel que es santo. Muchas personas piensan que la santificación es el hombre buscar ser un hombre correcta, buena, justa, y él siendo así, él mejorándose cada vez más, él va a ser cada vez más santo cada día. Pero no es así. Nosotros sabemos que por más obras buenas que el hombre pueda hacer, nunca él va a conseguir ser santo sin Dios, porque Dios es el único que es santo. Él es separado de todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos, si nosotros nosotros deseamos ser santos, necesitamos buscar la presencia del Señor, vivir en el Espíritu, disfrutar de la presencia de Dios, orar, tener comunión con el Señor, tener comunión con la Biblia, tener comunión en los libros espirituales, en el alimento diario, buscar envolvernos con el proceso de predicación del Evangelio, de apacentar las reuniones de la iglesia. Todo esto nos va a llevar a tornarnos más santos cuando buscamos las cosas espirituales. Entonces, este proceso de santificación no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que sucede rápidamente. Es un proceso lento, es un proceso que va paso a paso. Él es constante. Y sucede en nosotros cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Cuanto más unidos a Cristo nosotros estamos, vamos a tornarnos cada vez más santos. En el día viernes nosotros vemos sobre el camino de la salvación, aún recorriendo este camino desde la justificación, santificación, ahora vemos el camino de la salvación enfocados en el proceso de la glorificación. La glorificación es la plena madurez de los hijos de Dios, exactamente el punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos, hijos maduros. Cuando creemos en el Señor, lo que sucede cuando creemos en Dios, nosotros somos regenerados. Y a través de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, nosotros nos tornamos hijos de Dios. Solo que en la Biblia hay 2 palabras griegas para hijos.
Tecnón, que significa hijo aún infantil y maduro, y huios, que significa un hijo ya maduro, que ya maduró, que ya creció. Entonces, para que los hermanos puedan entender, en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este hijo aquí es un hijo aún infantil, un hijo solo que nació. Por eso dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. La palabra griega aquí es tecnón. Pero en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este hijo aquí no es más tecnón, y sí huios. Esta es la palabra griega aquí para Romanos capítulo 8:14. ¿Por qué? Porque los hijos maduros de Dios, ellos no andan según su propia voluntad, no andan más según propiamente su carne, sus pensamientos, sino que estos hijos maduros de Dios, estos hijos huios, ellos andan ahora guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que los guía a estos hijos maduros. Por tanto, cuando nosotros crecemos y maduramos, nosotros no seguimos más nuestro propio camino, nosotros no seguimos más nuestra propia voluntad. Pasamos a depender y a seguir al Espíritu. Entonces somos guiados por el Espíritu. Ahí nos tornamos hijos maduros de Dios. Cuanto más rápido crecemos, ¿qué va a suceder? Menos problemas nosotros vamos a traer al Señor y también para la iglesia. Hoy nosotros tenemos tantos problemas aún en la iglesia. ¿Por qué existen tantos problemas? Porque falta aún que crezcamos en vida. Ahora, ¿qué nos ayuda a crecer en vida? En Romanos capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la tribulación, ella de cierta manera trae crecimiento. Entonces, muchas veces Dios, Él deja que nosotros pasemos por situaciones de tribulación y sufrimiento para nuestro crecimiento, para nuestra ayuda. Muchas veces nosotros no entendemos esto y nosotros echamos la culpa en tantas personas y aún en Dios. Pero Dios está aprovechando cada situación de tribulación, de sufrimiento que sucede en nuestra vida para llevarnos al crecimiento. Este es el primer punto. El segundo está en Colosenses capítulo 1, el versículo 24, que dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo aquí nos dice que se regocijaba en los sufrimientos y hacía por vosotros, por la iglesia, y cumplo en mi carne las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sufría por el cuerpo de Cristo. Pablo sufría por la iglesia. Este tipo de sufrimiento nos hace crecer más, nos hace madurar. Si tuviésemos que pasar por sufrimientos, que pasemos por sufrimientos por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos crecer. Entonces, ahora entramos en el sábado y domingo, y estos 2 días nos habla sobre nuestra doble misión. Nuestra doble misión es engendrar un grupo de vencedores colectivos y preparar el desierto. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice que hay una mujer ahí, y esta mujer, ella está para dar a luz un hijo varón. Y dice que el dragón está enfrente de esta mujer, esperando que este hijo varón nazca y lo devore. ¿Y qué sucede? El hijo varón, él nace y él es tomado para Dios. El dragón no consigue traer daño al hijo varón, porque el hijo varón en verdad es la parte más fuerte de la mujer. El hijo varón representa a los vencedores. Entonces Dios hoy está en busca de generar vencedores en la iglesia. Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos envolvernos en sus negocios, en sus cosas, en su plan con la iglesia, para que nosotros podamos crecer en vida.
comprometiéndonos con Él y así tornándonos estos vencedores colectivos. En el pasado existía aquellas personas que eran gigantes espirituales. Estos gigantes espirituales eran individuales. Hoy nosotros somos los trabajadores de la última hora. Nosotros tenemos poco tiempo para el regreso del Señor. Entonces necesitamos correr más. Y Dios hoy nos está más preocupado en engendrar pocos vencedores, gigantes espirituales. Dios quiere en verdad un grupo grande de vencedores. Entonces, Él nos está dando para nosotros para crecer. Está en el tiempo de hacer nacer el hijo varón, que es la parte más fuerte de la iglesia. Esta parte que está comprometida con los negocios del Padre. Entonces, gracias al Señor, hoy nosotros vivimos una vida de lucha muy importante, dejar claro a los hermanos que hoy nosotros no podemos quedar viviendo una vida solo de reuniones, solo disfrutando allí, alabando, cantando algunos himnos, oyendo mensajes. Esto es poco para que nosotros seamos vencedores. Nosotros necesitamos, aparte de las reuniones de la iglesia que nos hacen crecer, que nos hacen conocer la palabra y dar oportunidades para servir, nosotros también necesitamos envolvernos con otras cosas mayores que están relacionadas con el propósito de Dios, que es la obra de Dios. Dios tiene una obra grande para ser hecha. Dios necesita alcanzar territorios que aún no fueron alcanzados, ciudades que no tienen aún la vida de la iglesia, aún barrios nuestros en nuestras localidades, en nuestras ciudades, que aún no tienen la vida de la iglesia. Entonces, nosotros podemos crecer tanto internamente, cuidando, predicando el evangelio en aquellos barrios que no tienen aún grupos familiares, y también podemos prepararnos para salir para otras ciudades juntos con otros hermanos y allí levantar la vida de la iglesia también en aquella ciudad. Es muy importante que nosotros no perdamos tiempo, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para llevar este evangelio, tanto para el crecimiento interno de la iglesia como para el crecimiento externo de la iglesia. Están envueltos totalmente con los negocios del Padre, no solo viviendo una vida de reuniones, sino una vida para y comprometida con los negocios del Señor. Hay un texto en Números capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, que es muy encorajador y tiene que ver con esto que estamos hablando. Capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces aquí Dios da una orden a Moisés para que Moisés pueda contar, hacer un censo aquí de las tribus de Israel y contar todos los hombres de todas las tribus allí capaces de salir a la guerra. Él dice así: cabeza por sus nombres, capaces de salir a la guerra. Entonces Dios está buscando hoy contar conmigo, contar con usted, contar con todo aquel que tiene un deseo de comprometerse con el Señor y salir a la guerra. O sea, nosotros estamos viviendo una vida de guerra, de lucha. Nosotros necesitamos comprometernos más con el Señor, con su obra, envolvernos en tantos frentes. Hay tantas cosas que podemos envolvernos hoy, como el colportaje dinámico, el avanza joven, ¿qué más? El expolibro, la salida para predicar el evangelio, el apacentar, levantar nuevos grupos familiares, establecer nuevas iglesias. Entonces hoy nosotros tenemos una infinidad de frentes que nosotros podemos dedicarnos a uno de estos frentes para llevar a cabo el propósito de Dios. No podemos darnos el lujo de vivir una vida de iglesia solamente de reuniones.
Solamente reuniones no va a apresurar la venida del Señor. Entonces es necesario que nosotros percibamos que estamos viviendo en los últimos días que anteceden al regreso del Señor. Entonces cuando el Señor regrese necesita encontrarnos en una lucha, en una guerra, con la frente levantada, luchando por su causa, luchando por sus negocios. Entonces ahí entra el tercer nivel de hijos. Yo dije Tecnón, que es hijo nacido, después viene el hijo Juios, que es un hijo maduro. Solo que este hijo maduro, cuando él comienza a envolverse con los negocios del Padre, con los compromisos del Padre, él ahora no solamente es un hijo maduro, sino que ahora es un hijo heredero. Él quiere darnos una herencia. Tenemos que luchar por esta herencia. Tenemos que valorar esta herencia que Dios tiene para nosotros y luchar por ella. Y luchando nosotros vamos a comprometernos cada vez más y por esto vamos a apresurar la venida del Señor. Que ustedes puedan cavar un poco más en estos mensajes maravillosos, tan rico que es esta primera semana del volumen 1 de esta nueva serie maravillosa. Que ustedes puedan disfrutar y puedan suplir a la iglesia y encorajar a la iglesia para envolverse cada vez más con los negocios de nuestros padres. Jesús es el Señor.